Aquí comienza, desde el balcón literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Hoy con Voz en Vuelo, Literaturas Funzanas, de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Bienvenidas y bienvenidos. Damos la bienvenida a nuestros oyentes en este nuevo espacio, el podcast de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Voz en Vuelo, Literaturas Funzanas. Un espacio para escucharnos y acompañarnos durante estos momentos en familia, en medio de esta coyuntura mundial. Nuestros procesos no se han detenido. Continuamos con la formación de manera virtual. Hoy estamos con ustedes transmitiendo desde nuestros hogares y cumpliendo con las medidas de prevención. Cindy Martínez, docente de los talleres Liteaventuras, Los Ojos de la Esfinge, De la Tierra a la Luna, Literaturas de la Ficción, Literatura Universal y Comprensión y Redacción de Textos. Andrés Usatama, docente de los talleres Cantos, Nanas y Arrullos, Cuenta que te cuento, Un rato garabato e Imagen y Palabra. Aura García Fontecha, coordinadora de la Escuela de Literatura y docente del Círculo de la Palabra Femenino y del Seminario Los Oficios de la Escritura. Y ¿quién les habla? Jorge Balbuena, docente de los talleres Cartografías del Silencio, Programa para Oradores, Funza para Contar y Leer e Investigar para la Academia. Estamos aquí, todo el equipo, saludando a todos nuestros estudiantes de los 14 procesos de formación y a toda nuestra comunidad en Funza y municipios aledaños, que sabemos nos está siguiendo y apoyando, porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. En esta ocasión de Voz en Vuelo, nos convocan dos grandes autores y un tema que los hizo partícipes de la historia de la humanidad. Ellos son Dante Alighieri y León Tolstoy. Los dos autores tienen su efeméride en septiembre, pero también tienen una comunicación literaria al ser clásicos en este orbe de las letras y las palabras, y precisamente con obras que resaltan una de las funciones principales de la literatura, que es dar a conocer y contemplar e interpretar de una manera más cercana para todos nosotros la condición humana. Es así como sus obras son reconocidas ahora como clásicos de la literatura universal, porque cumplen con esa misión y ese rasgo unánime para un texto clásico. Un texto clásico no es así por su antigüedad, sino, sobre todo, por su vigencia. Las obras de Dante Alighieri, así como las de Tolstoy, se mantienen aún vigentes y siguen recalcando y siguen siendo leídas, recalcando y resaltando esa dimensión de interpretación y lectura de lo que somos, de nuestra condición humana. Es así como nos encontramos con La Divina Comedia, obra de Dante Alighieri. Dante nació en Florencia el 29 de mayo de 1265 y falleció en Rávena el 14 de septiembre de 1321. Fue un poeta italiano conocido sobre todo por escribir La Divina Comedia, una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval al pensamiento renacentista, y es una de las cumbres, indudable, de la literatura universal. Y tenemos a León Tolstoy, quien es un autor ruso. Nació en Yasnaya Poliana el 28 de agosto de 1828 y falleció el 20 de noviembre de 1910. Fue un novelista ruso considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mundial. Y sus dos obras más famosas son La Guerra y la Paz y Ana Karenina. Están consideradas como la cúspide del realismo ruso junto a obras de Dostoyevsky. Recibió múltiples nominaciones para el Premio Nobel de Literatura todos los años, incluso nominaciones para el Premio Nobel de Paz. El hecho de que nunca ganó es una gran controversia del Premio Nobel. Sus obras, para resaltar en el caso de Dante Alighieri, La Divina Comedia, y en León Tolstoy, Guerra y Paz, son obras que redundan en la contemplación de los abismos del ser humano. Por un lado, Dante Alighieri resalta ese abismo también de la imaginación, de los miedos, de
la contemplación de aquellos escenarios posibles después de la muerte, esas otras realidades que surten efecto al dimensionar esos pensamientos que nos han acompañado a lo largo de la historia de la humanidad, que es pensar en la resurrección, pensar en lo que se verá después de la muerte y sobre todo en qué pasará con aquellos que deben ser juzgados y cómo va a ser el orden de juzgamiento. Por esa razón, en la Divina Comedia nos enfrentamos a un recorrido, un camino que se hace por una serie de círculos que nos van enseñando en cada uno los motivos por los que se encuentran allí estos personajes, las razones por las que están siendo juzgados, y en cada escenario vamos caminando por estos círculos que revelan la condición humana y los motivos por los que también los miedos se encuentran allí enfilados, puestos en una galería también de la imaginación. Y nos encontramos con la obra de Guerra y Paz de León Tolstoy, donde también nos enfrentamos a otro abismo, que son las posibles destrucciones, la mirada de esa otra enfermedad humana que es la guerra y que puede llegar a devorar el acercamiento a nosotros mismos, que puede llegar a devorarnos en esas búsquedas de poder y ese descontrol que tienen ciertas naciones. En el caso de Guerra y Paz lo va haciendo con un conjunto de personajes muy cercanos a todos los seres humanos que nos van dimensionando una conversación muy personal con quienes somos en cualquier nación, en cualquier latitud, en cualquier circunstancia. Son obras majestuosas que hacen parte ya del recorrido por nuestra historia. Por esta razón, hoy en Voz en Vuelo estaremos hablando de estos dos grandes autores y la cercanía con este otro tema que es el abismo, los abismos del ser, los abismos de la memoria, los abismos del espíritu. Un saludo a toda la comunidad del municipio de Funza. Mi nombre es Andrés Osatama, docente de la Escuela de Literatura en la línea de Primera Infancia e Infancia. El día de hoy, con la efeméride a Dante Alighieri y a León Tolstoy. Iniciaremos con la biografía de este último. El conde Lev Nikolevich Tolstoy, también conocido en el español como León Tolstoy, nació en una familia aristocrática rusa en 1828. Es mundialmente conocido por la novela La Guerra y la Paz de 1869 y Ana Karenina de 1877, a menudo citado como pináculos de la ficción realista. Primero alcanzó éxitos en la literatura en su juventud con la trilogía semi-autobiográfica Infancia, Adolescencia y Juventud de 1852 a 1856 y Relatos de Sebastolpo de 1855, basada en sus experiencias en la Guerra de Crimea. La ficción de Tolstoy incluye docenas de cuentos y varias novelas como La muerte de Iván Ilich de 1886, Felicidad conyugal de 1859, también escribió obras de teatro y numerosos ensayos filosóficos. En la década de 1870, Tolstoy experimentó una profunda crisis moral, seguida de lo que consideraría un despertar espiritual igualmente profundo, como se describe en su obra de no ficción, Una confesión, de 1882. Su interpretación literal de las enseñanzas éticas de Jesús, centradas en el Sermón del Monte, convirtió en ferviente anarquista cristiano y pacifista. Sus ideas sobre la no violencia activa, expresada en su libro El reino de Dios está en vosotros, tuvieron profundo impacto en grandes personajes como Gandhi y Martin Luther King. Tolstoy también se convirtió en un defensor dedicado del georgismo, la filosofía económica de Henry George, quien incorporó a sus escritos particularmente en Resurrección de 1899. Tolstoy murió en 1810, a la edad de los 82 años, murió de una neumonía en la estación ferroviaria de Avstobovo, después de caer enfermo cuando abandonó su casa a mediados del invierno. Su muerte llegó luego de huir del estilo de vida aristocrático y separarse de su esposa. Tolstoy había intentado renunciar a sus propiedades en favor de los pobres, aunque su familia, especialmente su esposa, Sofía Berns, lo impidió. Este fue uno de los motivos por los que Tolstoy había decidido abandonar su hogar. Entre sus últimas palabras se oyeron estas que muestran
como ninguna de las muchas maravillosas que pronunció o escribió, la exactitud de su alma. Hay sobre la tierra millones de hombres que sufren. ¿Por qué estáis cuidando de mí solo? Tolstoy habla de su infancia, habla de su adolescencia y habla de su juventud, por relatos vivenciales, por su percepción de contexto, por sus evidentes análisis que hace a lo que sucedía en sus entornos. Así como Tolstoy hace estos análisis y construye estas narrativas, los niños tienen un proceso de narración de la realidad. Después de que el niño pequeño entra en un mundo, se ancla en un proceso social, empieza a utilizar las herramientas de los primeros años de vida para generar una reacción y un entrar en contexto con sus pares. Y en las narrativas que utiliza ya en su infancia, empieza a vincular esos hechos de la realidad en los que está inmerso con narraciones fantásticas, pero siempre están sopesados por un hecho de realidad, un catalizador que lo lleva a contar o a narrar sucesos que ha vivido, emociones que le han generado estos hechos vividos y que además de eso dejan de ser una imagen, una imaginación para convertirse en un imaginario. Cuando hablamos de imaginario nos referimos a las imágenes, a los deseos y a las acciones que construyen un hecho. Este hecho puede llevarse a ser un acto vívido que puede tener una o varias personas, y al narrarlo toma un cuerpo mucho más real para quienes se pueden reconocer en este mismo relato. Es así que los niños, cuando empiezan a narrar y cuentan cosas de su cotidiano, como acciones que realizan en el colegio, acciones que ven en la calle, situaciones en las que se ven inmersos, y las empiezan a narrar con otros elementos como personajes ficticios o personajes arquetípicos que ven en los contenidos audiovisuales que consumen, empiezan a tener un proceso en el que otros niños, cuando lo escuchan, o otros adultos, cuando lo leen, se reconocen y encuentran un punto de partida para entablar conversaciones, para entablar diálogos entre los textos de los niños y las experiencias vividas de quien lo está leyendo. Es así que en el caso de la novela realista que tiene Tolstoy, tiene esos elementos que están vívidos y que hacen que uno se reconozca en el texto. Igualmente, los niños, cuando empiezan a escribir y a contar sus historias, tienen un punto de verdad, de veracidad y de realismo en medio de la imaginación para construir un imaginario social que puede ser colectivo, o sea, que rompe la barrera de únicamente un territorio y se convierte en algo más general, pero siempre está partiendo de un hecho real y vivenciado de alguna manera por quien lo escribe. Así pues, hoy escucharemos dos relatos más en cuanto a este hecho de la narración real. Uno de ellos en voz de un estudiante de la escuela y el segundo en voz de la docente y coordinadora de la escuela, Aura García. Hola, buen día para todos nuestros compañeros de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá, en especial a nuestros docentes Aura García, Andrés Usatama, Cindy Martínez y Jorge Balbuena. Mi nombre, Lady Viviana Pérez Forero. Hola, mi nombre es Santiago Gutiérrez Pérez y hoy vamos a presentar un fragmento del cuento ¿Cuánta tierra necesita un hombre?, del autor León Tolstoy. No, pensó, aunque mis tierras queden irregulares, ahora debo volver en línea recta. Podría alejarme demasiado y ya tengo gran cantidad de tierra. Pajón cavó un pozo de prisa. Echó a andar hacia la loma, pero con dificultad. Estaba agotado por el calor. Tenía cortes y magulladoras en los pies descalzos. Le flaqueaban las piernas. Ansiaba descansar, pero era imposible si deseaba llegar antes del poniente. El sol no esperaba a nadie y se hundía cada vez más. «Cielos», pensó, «si no hubiera cometido el error de querer demasiado, ¿qué pasará si llego tarde?». Miró hacia la loma y hacia el sol. Aún estaba lejos de su meta y el sol se aproximaba al horizonte.
Pahom siguió caminando con mucha dificultad, pero cada vez más rápido. Apuró el paso, pero todavía estaba lejos del lugar. Echó a correr, arrojó la chaqueta, las botas, la botella y la gorra, y conservó solo la azada que usaba como bastón. ¡Ay de mí! He deseado mucho y lo eché a perder todo. Tengo que llegar antes de que se ponga el sol. El temor le quitaba el aliento. Pahom siguió corriendo y la camisa y los pantalones empapados se le pegaban a la piel y tenía la boca reseca. Su pecho jadeaba como un fuelle, su corazón batía como un martillo, sus piernas cedían como si no le pertenecieran. Pahom estaba abrumado por el terror de morir de agotamiento. Aunque temía a la muerte, no podía detenerse. Después que he corrido tanto, me considerarán un tonto si me detengo ahora, pensó y siguió corriendo, y al acercarse oyó a los bashkir, gritaban y aullaban, y esos gritos le inflamaron aún más el corazón. Juntó sus últimas fuerzas y siguió corriendo. Él, hinchado y brumoso casi sol, rozaba el horizonte, rojo como la sangre. Estaba muy bajo, pero Pahom estaba muy cerca de su meta. Podía ver a la gente en la loma, agitando los brazos para que se diera prisa. Veía la gorra de piel de zorro en el suelo y el dinero, y al jefe sentado en el suelo, riéndose a carcajadas. Hay tierras en abundancia, pensó, pero ¿me dejará Dios vivir en ellas? He perdido la vida. Nunca llegaré a ese lugar. Pahom miró el sol, que ya desaparecía. Ya era devorado. Con el resto de sus fuerzas apuró el paso, encorvado el cuerpo de tal modo que sus piernas apenas podían sostenerlo. Cuando llegó a la loma, de pronto oscureció. Miró el cielo. El sol se había puesto. Pahom dio un alarido. Todo mi esfuerzo ha sido en vano, pensó, y ya iba a detenerse, pero oyó a los bashirs, aún gritaban, y recordó que aunque para él, desde abajo, el sol que él parecía se había puesto, desde la loma aún podía verlo. Aspiró una buena bocanada de aire y corrió cuesta arriba. Allí aún había luz. Llegó a la cima y vio la gorra. Delante de ella, el jefe se reía a carcajadas. Pahom soltó un grito. Se le aflojaron las piernas, cayó de bruces y tomó la gorra en sus manos. Vaya, qué sujeto tan admirable, exclamó el jefe. Ha ganado muchas tierras. El criado de Pahom se acercó corriendo y trató de levantarlo, pero vio que le salía sangre de la boca. Pahom estaba muerto. Los Bashkirs ya chasquearon la lengua para demostrar su piedad. Su criado empuñó la azada y cavó una tumba para Pahom, y allí lo sepultó. 2 metros de la cabeza a los pies. Era todo lo que necesitaba. Muchas gracias. Un saludo para todas y todos, mi nombre es Aura García, soy coordinadora de la Escuela de Literatura y vamos a leer un libro álbum que se llama Ahora no, Bernardo, escrito e ilustrado por David McKee y traducido al español por Yolanda Reyes. Es efectivamente Yolanda Reyes quien agrega la siguiente nota. Cuando los niños dejan de ser bebés y empiezan a andar de un lado a otro, sus lecturas se vuelven más exigentes. Ya no les basta con descifrar imágenes sencillas de su entorno cotidiano, sino que necesitan historias que den cuenta de sus emociones, sus sentimientos y sus propios conflictos. Por ello, los álbumes, esos libros que tejen un diálogo entre palabras e ilustraciones, les abren horizontes al mundo de la ficción para proponerles una lectura menos literal, llena de significados y nuevos desafíos. Ahora no, Bernardo es uno de los álbumes más audaces de la literatura infantil contemporánea. Publicado en 1980, ha fascinado a los pequeños y también ha hecho sonrojar a más de un padre, pues de cierta forma todos nos vemos caricaturizados en esta historia. El autor, David McKee, ha declarado que su trabajo se dirige no solo a los niños, sino también a los adultos, y que disfruta haciendo libros que dejen cosas sin decir. Mediante una conversación entre palabras esenciales e imágenes llenas de colorido, McKee asume la perspectiva infantil para exagerar sin temor a la irreverencia el drama que viven los pequeños cada vez que sus padres les dicen, ahora no.
Compartir este libro con nuestros niños es una oportunidad para explorar las posibilidades del humor, para descubrir en cada trazo la fuerza expresiva de los personajes, de sus rostros y de sus gestos, y para dejar salir esos sentimientos recónditos que no se nombran cotidianamente, pero que el arte y la palabra nos permiten expresar. Pero además, mientras dejamos en suspenso nuestra prisa adulta para sorprendernos con la historia, podemos decirles entre líneas, ahora sí. Porque leer con ellos, en el fondo, es entregarles toda nuestra atención y nuestro afecto. Yolanda Reyes. Vamos a leer ahora sí, Ahora no, Bernardo, escrito e ilustrado por David McKee. Bernardo era un niño muy pequeño, con una familia muy ocupada. «Hola, pa», dijo Bernardo, mientras su papá intentaba clavar una puntilla en una pared amarilla. «Ahora no, Bernardo», dijo su papá mientras se golpeaba el dedo pulgar con el gran martillo. Bernardo fue a la cocina, donde estaba su mamá, que tampoco lo miraba, lavando algunos trastes. «Hola, ma», dijo Bernardo. «Ahora no, Bernardo», dijo su mamá, quien no le miró ni una sola vez. Luego en la sala, Bernardo intentó buscar de nuevo a su mamá mientras ella regaba las plantas. «Hay un monstruo en el jardín que me va a comer», dijo Bernardo. «Ahora no, Bernardo», dijo su mamá mientras regaba el agua por fuera de la mesa. Bernardo se sintió desconcertado y salió al jardín, donde había un monstruo grande y morado, con filosos dientes y unos cuernos anaranjados. «Hola, monstruo», le dijo al monstruo. Y este monstruo, de un solo bocado, se comió al pobre Bernardo. El monstruo se sintió inquieto y entró a la casa subiendo las escaleras. Llegó a donde estaba la mamá, en la sala pintando una pared verde. «¡Grrr!», le hizo el monstruo detrás de ella. Pero ella, sin voltearlo a mirar siquiera, le dijo: «Ahora no, Bernardo». Luego fue a la sala y siguió gruñendo mientras mordía la pierna del papá de Bernardo, que estaba leyendo un periódico. «Ahora no, Bernardo», le dijo su padre mientras se quejaba de dolor. «¿Tu comida está lista?», dijo la mamá de Bernardo. Mientras el monstruo bajaba por las escaleras, ella puso la comida frente al televisor, sin ni siquiera darse cuenta que su pobre hijo ya no estaba allí. El monstruo se comió la comida tal y como comen los monstruos, haciendo un desastre total en toda la sala. Luego vio la televisión como lo hacen los monstruos y destruyó también el aparato. Más tarde leyó una de las historietas de Bernardo, destruyendo también otros de sus juguetes. «Vete a la cama, ya te subí la leche», dijo la mamá de Bernardo. Y el monstruo subió las escaleras con uno de los ositos de Bernardo. Metiéndose en su cama y tomándose su leche, se quedó mirando al vacío mientras decía: «Pero si yo soy un monstruo». Brrr. «Ahora no, Bernardo», dijo la mamá de Bernardo, apagando la luz de la habitación sin siquiera darse cuenta que quien estaba acostado en la cama era el gran monstruo morado. Y este fue Ahora no, Bernardo, escrito e ilustrado por David McKee y traducido al español por Yolanda Reyes. Un cuento más que para las niñas y los niños, para padres, madres y cuidadores. Quédese con nosotros en Voz en Vuelo, Literaturas Punzanas, un espacio para la creación, el encuentro con el lenguaje y la comunicación entre lectores y escritores. Acompáñenos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por este medio. Si usted quiere vincularse a alguno de los 14 talleres que ofrece la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá, puede escribir un correo electrónico a ccbfunsaliderliteratura@gmail.com. Tenemos oferta para todas las edades con programas que fortalecen la formación en lectura, escritura y oralidad. Recuerde también, si usted quiere hacer parte del banco de audios de nuestro programa Voz en Vuelo, Literaturas Punzanas, contarnos una historia, un cuento, una crónica, una poesía o simplemente realizar
una lectura en voz alta para nuestra comunidad, puede enviarnos un correo electrónico a través del mismo medio: csb.funsa.liderliteratura@gmail.com, porque en Funsa Ciudad Líder, la literatura nos libera. Hoy nos estará acompañando como fondo musical el álbum Un canto a Funsa 2. Es un proyecto de la Alcaldía Municipal de Funsa en el año 2012, coordinado y ejecutado por el Centro Cultural Bacatá. La primera canción que escucharemos se denomina Funsa Lugar Eterno. Es una balada del autor Fernando Rincón Monroy. En un lugar eterno vivo yo, donde se unen las almas con el sol, donde la esperanza te alegra al vivir, donde las canciones te permiten sonreír. En Funsa la amistad se hace mejor, sus parques, sus praderas y su corazón, sus calles especiales que te invitan al amor, eterno paraíso que mi Dios nos dio. Y aquí yo quiero vivir, sin importar, me gusta estar aquí. Funsa eres para mí, y aquí yo he de seguir y lograr mi destino, ser feliz. Funsa, te canto a ti. El cielo es más azul, puedo decir. El arte y la cultura es nuestro esplendor. Los sueños, los proyectos alumbran el corazón. Se forja la conciencia para ser mejor. Y aquí yo quiero vivir, sin importar, me gusta estar aquí. Funsa eres para mí, y aquí yo he de seguir y lograr mi destino, ser feliz. Funsa, te canto a ti. Funsa, te canto a ti. En esta ocasión de Voz en Vuelo, cuyo tema está dedicado al abismo en la literatura, el tratamiento de este tema del abismo en la literatura, quiero recomendar la obra de San Juan de la Cruz.
Juan de Yepes y Álvarez nace en Fontiveros, Ávila, en 1542 y se conoce universalmente con el nombre de Juan de la Cruz, religioso y poeta místico del Renacimiento español. Estudió en el Colegio de los Jesuitas, donde recibió una sólida formación humanística. Reformador de la Orden de los Carmelitas y cofundador de la Orden de los Carmelitas Descalzos, con Santa Teresa de Jesús siendo uno de los principales formadores de los adeptos a la Reforma Carmelitana. En 1577, cuando en la Orden del Carmelo se agravan los conflictos por enfoques de la Reforma entre los carmelitas calzados y descalzos, Juan de la Cruz es apresado y llevado al convento de frailes carmelitas de Toledo, para que se retractara de la Reforma teresiana ante el Tribunal de los Frailes Calzados. Por su negativa, fue recluido durante 8 meses, tiempo que le permitió escribir las estrofas iniciales del Cántico Espiritual en su primera redacción. Su composición se llevó a cabo entre los años de 1578 y 1580, y la segunda redacción o reorganización, que responde a un deseo de amplitud poética y expresión doctrinal e intelectual más lograda, acompañada por las declaraciones en prosa, se completó en 1584. Se fuga de la prisión con la complicidad de un carcelero y las madres carmelitas descalzas lo acogen en su convento. San Juan de la Cruz muere en Úbeda, Jaén, en 1591. Con este recorrido y esta vida, quiero compartir con ustedes algunos de los poemas de San Juan de la Cruz que considero tratan de una forma cercana ese tema y esas múltiples dimensiones que puede tener la palabra abismo, el tema del abismo en la literatura. De San Juan de la Cruz, Noche Oscura. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía, aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable, más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada, en mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba, el aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quédeme y olvídeme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y déjeme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Llama de amor viva, oh llama de amor viva, que tiernamente hieres, de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro, oh cautiverio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe, y toda deuda paga, matando muerte, en vida la has trastocado. La Divina Comedia es un poema escrito por Dante Alighieri. Se desconoce la fecha exacta en que fue escrito, aunque las opiniones más reconocidas aseguran que el infierno pudo ser compuesto entre 1304 y 1308, purgatorio 1307 a 1314 y paraíso 1313 o 1314. Dante Alighieri llamó sencillamente comedia a su libro, pues de acuerdo con el esquema clásico no podía ser una tragedia, ya que su final es feliz. Fue el escritor y humanista Giovanni Boccaccio quien añadió el adjetivo divina durante la época en la que se encargó de leerla y comentarla públicamente por diferentes ciudades italianas. También por ser un poema que canta la cristiandad. El libro suele presentarse actualmente con un gran cuerpo de notas que ayudan a entender quiénes eran los personajes mencionados. Estos comentarios incluyen interpretaciones de las alegorías cristianas o significados místicos que contendría el texto. Miguel Asín Palacios, por otra parte, destacó la importancia de la escatología musulmana en la estructura del infierno dantesco, por ejemplo. La Divina Comedia se considera una de las obras maestras de la literatura italiana y universal.
Dante resume en ella todo el amplio conocimiento acumulado durante siglos, desde los antiguos clásicos hasta el mundo medieval, su fe religiosa y sus convicciones morales y filosóficas. El estilo de la obra posee un rico lenguaje lleno de símbolos y frecuentes referencias a personajes históricos y de la antigua mitología. Numerosos artistas de todos los tiempos crearon ilustraciones sobre ella. Destacan entre ellas las de Botticelli, Gustave Doré, Dalí, William Blake, William Adolphe Bouguereau y Michel Barceló. Dante Alighieri la escribió en dialecto toscano, matriz del italiano actual, el cual se usó entre los siglos XI y XII. Dante finaliza cada una de las cánticas utilizando la palabra estrellas, conectándolas a pesar de sus marcadas diferencias. Aunque la Divina Comedia es principalmente un poema religioso que discute el pecado, la virtud y la teología, Dante también discute varios elementos de la ciencia de su época, como por ejemplo las implicaciones de una Tierra esférica y las estrellas visibles en el hemisferio sur, o analiza la importancia del método experimental en la ciencia. En las líneas 94-105 del canto 2 del Paraíso ocurre precisamente esta discusión también, en la que usa la poesía o enlaza la poesía más bien con la comunicación, con lo que va pasando en las tecnologías. Cada una de las partes de este libro de la Divina Comedia o cánticas está organizado en infierno, purgatorio y paraíso. Está dividida en cantos, cada parte consta de 33 cantos, más el canto introductorio suman 100 cantos en total. Cada canto fue compuesto por estrofas de 3 versos en decasílabos o terza rima, que se dice él mismo inventó, ahora conocidos como los tercetos. El poema se ordena en función del simbolismo del número 3, que evoca la Santísima Trinidad, el equilibrio y la estabilidad, y el triángulo, las 3 proporciones que componen el silogismo. Se sumaba al 4 que representaba los 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua, dando como resultado el número 7, como 7 son los pecados capitales. Finalmente el infierno está dividido en 9 círculos, el purgatorio en 7, y el paraíso queda formado por 9 esferas que giran, como los planetas en torno al sol. Así es, entonces, el libro que hoy presentamos en este espacio de poesía, La Divina Comedia, de Dante Alighieri, hoy en Voz en Vuelo. Voy a compartir con ustedes ahora una lectura de el canto primero de La Divina Comedia de Dante Alighieri. 100 cantos, compuesto cada uno de ellos por estrofas de 3 versos en decasílabos, conforman una de las obras más importantes de la literatura. Aquí un fragmento del canto primero de esta Divina Comedia. Del camino a mitad de nuestra vida, encontréme por una selva oscura, que de derecha senda era perdida, y cuanto en el decir es cosa dura, esta selva salvaje, áspera y fuerte, que en el pensar renueva la pavura. Tanto es amarga que es poco más muerte, más para hablar del bien que allí encontrara. Diré otras cosas de que fui vidente, yo no sé bien decir cómo allí entrara. Tan lleno era de sueño en aquel punto, que el derecho camino abandonara. Mas luego, al ser al pie de un monte junto, en donde daba término aquel valle, que aflicto en miedo el corazón me tuvo, miré a lo alto y vi que era en su talle, vestido ya de rayos del planeta, que nos guía derecho en cualquier calle. Fue entonces la pavura un poco quieta, que en el lago del pecho aún me duraba, la noche que pasara tanto inquieta. Y como aquel que con cansadas ansias, salido ya del piélago a la riba, se vuelve a ver las peligrosas aguas, así el ánima mía, aún fugitiva, se volvió atrás a remirar el paso que no dejó jamás persona viva. Cuando di algún reposo al cuerpo o lazo, aquella proseguí playa desierta, tal que en el pie firme siempre era el más bajo. Y he aquí, casi al comenzar la cuesta, una onza ligera y presta pronto, que de a pie, maculada, era cubierta, y no se me apartaba de ante el rostro. Así tanto impedía mi camino, que muchas veces intenté el retorno. Tiempo era el principio matutino,
y remontaba el sol con las estrellas, que eran como él cuando el amor divino movió al principio aquellas cosas bellas, tal que de esperar bien me dio ocasión de la fiera de piel pintada aquella, la hora del tiempo y dulce la estación, mas no sin que temor no me infundiese la parecida vista de un león. Este semblaba contra mí viniese, con la testa alta y apetito fiero, que el aire parecía la temiese, mas una loba que de todo anhelo parecía cargada en su magrura, y vivir mucha gente hizo con duelo, esta causóme turbación tan dura, con el temor nacido de su vista, que perdí la esperanza de la altura, y como aquel que con placer aquista, y llega el tiempo que perder se haga, que en todo su pensar llora y se atrista, tal me hiciera la fiera de paz falta, que, viniendo a mi encuentro, poco a poco, me rechazaba allí donde el sol falla. Quédese con nosotros en Voz en Vuelo, Literaturas Punzanas, un espacio para la creación, el encuentro con el lenguaje y la comunicación entre lectores y escritores. Acompáñenos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por este medio. Si usted quiere vincularse a alguno de los 14 talleres que ofrece la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá, puede escribir un correo electrónico a ccb.funzaliderliteratura@gmail.com. Tenemos oferta para todas las edades con programas que fortalecen la formación en lectura, escritura y oralidad. Recuerde también, si usted quiere hacer parte del banco de audios de nuestro programa Voz en Vuelo, Literaturas Punzanas, contarnos una historia, un cuento, una crónica, una poesía o simplemente realizar una lectura en voz alta para nuestra comunidad, puede enviarnos un correo electrónico a través del mismo medio, ccb.funzaliderliteratura@gmail.com, porque en Funza Ciudad Líder, la literatura nos libera. Un canto a Funza 2 es una producción discográfica que busca responder a la iniciativa artística, músicos funzanos que no cuentan con las herramientas necesarias para grabar sus composiciones y difundirlas a través de los medios de comunicación. La segunda intervención musical lleva como nombre Mi Descansadero, es un funk de autoría de Marco Ordóñez. He descubierto un lugar y voy como todos los días hasta ahí a cantar o a llorar o a estar en silencio. Llego hasta él en bicicleta, bordeando los sembrados de maíz. Mi descansadero queda al frente de un potrero adornado de sauces y pinos, y no me importa si el agua del charco no está clara, porque ahí se sigue reflejando el sol, se sigue reflejando el sol. Tengo la suerte de vivir muy cerca del campo y la ciudad, y si a veces quiero me voy hasta el monte o también hasta el centro de Bogotá.
simplemente feliz. Cuando a veces llevo conmigo a mi hija, mi regreso cargado de flores. Y no me importa si el agua del charco no está clara, porque ahí se sigue reflejando el sol. 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 Hola, mi nombre es Cindy Martínez, soy docente de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. El día de hoy en Voz en Vuelo estamos hablando sobre los abismos interiores de la humanidad, pero también de esos abismos que nos presentan los diferentes caminos que transitamos, tanto de manera física como de manera metafórica. Y hablando un poco de estos abismos, queremos recordar a Dante Alighieri, que murió en 1321, el 14 de septiembre, y León Tolstoy, él nació el 9 de septiembre de 1828, así que por eso también los estamos recordando en estas efemérides, y porque uno de sus vasos comunicantes en su literatura es precisamente hablar sobre estos abismos que alberga el hombre, que albergan sus personajes. Entonces en Dante Alighieri podemos ver cómo hay un descenso del personaje hacia el infierno, como ese abismo que es terrible también a la hora de transitarlo por todos esos círculos y también el sufrimiento humano, pero también ese descenso es lo que le permite el ascenso, ¿no? Entonces es un poco como esa frase que dice que caer es volar al mismo tiempo. Entonces aquí también hay unos hallazgos que se hacen cuando se descienden a las catacumbas del propio ser y a esas catacumbas metafóricas, ¿no? Que es lo que vemos en la Divina Comedia. En cuanto a Tolstoy, podemos ver en Ana Karenina, pues ya como Ana se tira a los rieles del tren para finalizar con su vida, pero toda la novela, toda la obra en la que Ana Karenina está, o bueno, parte de esa obra, ella también está en un abismo por el amor de pareja, por esas inseguridades que se le presentan, pero también por el amor o la imposibilidad de tener contacto con su hijo. Entonces son como diferentes situaciones en las que ella siente que no hay más camino, no hay otro camino más que morir. Entonces es cuando se produce la tragedia. Pero también hay otro tipo de abismos, como el que vemos en el cuento Cuánta tierra necesita un hombre, y es ese abismo imposible de ver, esa profundidad que se refiere al anhelo del alma humana de poseer, de poder, como de ya un deseo irracional de la posesión material y de tener poder sobre los demás, pero sin tener poder sobre sí mismo. Esto es lo que le pasa al personaje del cuento de Cuánta tierra necesita un hombre, que hay unos elementos, que hay unas señales que le avisan que está en peligro frente al abismo, pero él decide ignorarlos, dejándose llevar por ese otro abismo que es la codicia. Esta imagen del abismo en la literatura es bastante interesante porque en algunos casos el abismo es un peligro y representa la muerte misma de los personajes en la literatura, pero en algunos otros casos el abismo y el descenso hacia este abismo también representa encontrar algunas cuestiones fundamentales de la humanidad. Y también como el personaje al caer también encuentra una salida que le permite ir hacia otros lugares insospechados. Y de alguna manera trabajarse a sí mismo implica también un descenso hacia nuestro propio subsuelo y escarbar en todas esas regiones de nuestro propio ser. Estos autores como clásicos
que siempre nos están diciendo diferentes cuestiones importantes y vitales para nuestro tiempo y para nosotros, tienen un mensaje particular para cada uno. Es por esto que, más allá de una reseña literaria, pues es importante que cada quien se acerque a estas obras para descifrar ese mensaje personal, ese mensaje particular que tiene la obra para decirnos. Y también pues nos deja como unas señales acerca de cómo merodear o cómo asomarnos hacia esos abismos que albergamos nosotros y que la vida nos presenta, y también la literatura. Una frase de Federico Nietzsche dice: hay de aquel que en su alma alberga desiertos, pero ¿qué hay de aquellos que albergan abismos en su alma? Bueno, pues esta respuesta nos la puede dar muy bien tanto Dante Alighieri como León Tolstoy, entre otros tantos artistas. Sin embargo, pues hoy los recordamos en sus efemérides y también en estos abismos que nos plantea tanto la vida como el arte y como nuestro mundo interior. Porque también la literatura y el arte nos acompañan en esos momentos tan difíciles de la vida, en los que el camino simplemente se corta al andar. No hay un camino trazado, sino que nos presenta un abismo y no hay cómo rodearlo, no hay cómo atravesarlo. Así que lo que nos queda es lanzarnos al vacío, porque caer es volar al mismo tiempo. Les habla Cindy Martínez, soy docente de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá y les quiero compartir un fragmento de este texto de León Tolstoy que se llama Memorias del Subsuelo. Hay tantas cosas que decir de este texto, como por ejemplo la mención recurrente a la enfermedad, especialmente a la enfermedad del hígado, un órgano tan importante para la medicina china y pues que revela también tantas emociones reprimidas allí. Y no solo emociones, sino también nos revelan un poco el carácter de la persona, de su alma, de cómo ha vivido también pues ese tramo de su vida. De otro aspecto que podemos hablar sobre el libro es acerca de los vínculos entre los seres humanos y cómo también somos tan inexpertos como en relacionarnos entre nosotros y para con nosotros mismos. Sin embargo, voy a leer un fragmento que es ya hacia el final. Estamos leyendo más bien a un hombre de 40 años que está en un momento muy difícil y pues él habla en las siguientes palabras. Memorias del subsuelo. Todavía hoy me hago esta inútil pregunta. ¿Qué es preferible, una felicidad vulgar o un sufrimiento elevado? Díganme, ¿qué vale más? Así pensaba yo aquella noche, aniquilado por el sufrimiento. En mi vida había sentido un dolor tan cruel, un remordimiento tan profundo. Sin embargo, cuando corrí en persecución de Lisa, ¿quién podía dudar ni un solo instante de que me detendría a la mitad del camino? Jamás he vuelto a ver a Lisa, ni siquiera he oído hablar de ella. Añadiré que durante mucho tiempo me he sentido satisfecho de mi frase sobre la utilidad de la ofensa y del odio, aunque estuve a punto de enfermar de tristeza y de angustia. Aún hoy, transcurridos tantos años, estos recuerdos me mortifican. Hay tantas cosas que no se quisieran recordar, pero ¿no sería preferible poner punto final a este diario? Creo que empezarlo fue un error. En fin, lo cierto es que no he dejado de sentir vergüenza en ningún momento de esta narración. No ha sido literatura, sino una expiación, una pena correccional. Referir detalladamente cómo ha fracasado uno en la vida por no saber vivir, reflexionando sin cesar en su subsuelo, qué es lo que he hecho yo, no puede ser interesante en modo alguno. Para escribir una novela hace falta un héroe, y yo, como haciéndolo adrede, he reunido aquí todos los rasgos de un antihéroe. Además, todo esto producirá pésima impresión, porque todos hemos perdido el hábito de vivir, porque todos cojeamos, unos más y otros menos. Incluso, hemos llegado a perder ese hábito hasta el punto de que sentimos cierta repugnancia por la vida real, por la vida viva.
Dejo hasta aquí este fragmento de Memorias del Subsuelo y los invito a conocer esta obra de Tolstoy. Agradecemos a nuestro alcalde Daniel Bernal Montealegre, al director del Centro Cultural Bacatá, Juan David Barbosa, al director del Biblioparque Marqués de San Jorge, Víctor Mejía, y a todo el equipo de trabajo del Plan Municipal Lectura, Escritura y Oralidad. Estuvieron con ustedes nuestros docentes Cindy Martínez, Andrés Uzatama, Aura García y Jorge Balbuena. En este espacio llamado Voz en Vuelo, Literaturas Funzanas, el podcast de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Espérennos por este medio todos los miércoles a las 4 de la tarde, promoviendo las medidas de prevención y autocuidado desde nuestros hogares, porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Hasta pronto. Aquí termina, desde el balcón literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Hoy con Voz en Vuelo, Literaturas Funzanas, de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá, porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Hasta pronto.